Vamos a abordar ahora otras fuentes de derecho del trabajo, entre las que significativamente sobresalen los reglamentos de régimen interior, los usos y costumbres, la jurisprudencia y, en último término, los principios generales del derecho que nos van a permitir interpretar las normas laborales conforme a unos criterios específicos que vamos a ver a continuación. En lo que se refiere a los reglamentos del régimen interior, hay que recordar que el Estatuto de los Trabajadores no los incluye dentro del sistema de fuentes, a diferencia de nuestra legislación histórica. Son manifestaciones formales del poder organizativo del empresario, aunque pueden ser, eso no impide que puedan ser negociados o consultados con representantes de los trabajadores. Tienen su fuente habilitante en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que le permite al empresario establecer instrucciones de carácter técnico. Evidentemente, el empresario tiene, en la medida en que dispone de la capacidad organizativa del trabajo, puede establecer una serie de criterios para la ejecución de ese trabajo. El poder empresarial se puede expresar a través de órdenes expresadas de forma concreta, directa, o bien a través de instrucciones que se formalizan de forma documental, concretando de forma general cuestiones que tienen que ver con la organización del trabajo. Hay que tener bien claro que los reglamentos del régimen interior no son acuerdos colectivos, porque su origen no ha sido necesariamente pactado. Se trata de normas que esencialmente parten de la iniciativa empresarial. De manera que si lo que se pretende es darle una proyección más consolidada en ese sentido, habría que incluir a la representación de los trabajadores para transformarlo en un convenio colectivo. Pero si eso fuera así, evidentemente perderían su condición de reglamentos del régimen interior y se transformarían en un elemento propio y característico de la negociación colectiva. En estos casos, obviamente, por su vigencia se vincula, quedaría asociada a su condición de convenio colectivo. En segundo término, dentro de las fuentes complementarias tendremos los usos y costumbres laborales. Su carácter de fuente del derecho la encontramos de entrada en el artículo 1 del Código Civil que lo describe, si bien también es fuente del derecho del trabajo, como describe de forma explícita el artículo 3, párrafo primero, letra D del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a los usos y costumbres locales y profesionales. Podemos ver incluso en la doctrina de más alto nivel cómo la eficacia de un uso y costumbre consolidada en el ámbito profesional puede tener una protección considerable. Hay un precedente interesante para mencionar a este respecto, la sentencia 170 del año 1987, en la que se recoge un supuesto en la que la empresa reitera en sucesivas ocasiones, en tiempos que se suceden, repite a un trabajador la instrucción de que debe recortarse o eliminar su barba, un trabajador que prestaba servicios como camarero, y el trabajador en reiteradas ocasiones responde con la negativa, a pesar de la advertencia explícita de la empresa de que va a adoptar medidas digamos, medidas disciplinarias.
Se entiende dentro de este contexto que es o ha sido una costumbre consolidada el que en aras a proteger la higiene, el trabajador debe cuidar este detalle, este elemento que se consideró como una costumbre vinculada al sector. Es así que los tribunales que ratificaron la procedencia del despido llevado a cabo por la empresa, que había advertido de forma reiterada la adopción de medidas disciplinarias sin éxito. El trabajador, por su parte, entendía que era un derecho incluible dentro de su propia imagen, que entendía que se debería de respetar, y no así se entendió por los tribunales, llegando hasta la más alta instancia, porque se trataba de un uso y costumbre consolidada, el hecho de que se guardaran medidas higiénicas relativas a las circunstancias expuestas que avalaban la capacidad disciplinaria expresada por la empresa en este sentido. Se trata de una regla creada e impuesta por el uso social, de manera que la práctica reiterada y uniforme presupone que existe una convicción generalizada sobre su vigencia y sobre su carácter vinculante y obligatorio. Se trata de reglas que se ha ido generando a lo largo del tiempo, la experiencia o la práctica de las relaciones de trabajo, o bien a la manera en que se lleva a cabo o al modo en que éste se retribuye. El párrafo cuarto del artículo 3 del Estatuto indica de forma expresa que los usos y costumbres solo se aplicarán, obviamente, en defecto de disposiciones legales, convencionales y contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa. Es decir, una vez que el uso y costumbre, con el paso del tiempo, se ha incorporado al convenio colectivo o a la disposición normativa, evidentemente desde ese momento se consolida su fuerza vinculante, que queda reforzada a través de la configuración como una norma legal o convencional o incluso contractual, es decir, cuando ha sido expresamente admitida por las partes a través del contrato de trabajo. En ese caso, el uso y costumbre adquiere el valor de la norma que lo recoge, ya sea normativa estatal o bien un determinado convenio colectivo. Hay ejemplos explícitos en los que la normativa estatal se remite al desarrollo de su contenido a los usos y costumbres. Y hay diversos ejemplos que dan fe de esta práctica. De entrada, el artículo 29, párrafo primero, hace mención a estas circunstancias respecto a la liquidación y al pago del salario, que en ocasiones pues, se ha hecho efectivo a los trabajadores para cubrir sus necesidades en plazos y modos que no son los ordinarios. Hay determinadas actividades en las que se produce una remuneración por días, por semanas o por el cumplimiento de un determinado objetivo en plazo diferente al ordinario de la mensualidad ordinaria generadora de la nómina. También tenemos esta explícita referencia en la letra D del párrafo primero del artículo 49, donde se hace mención al preaviso exigible en caso de dimisión del trabajador. Obviamente, no todas las actividades laborales son iguales. Hay algunas en las que la responsabilidad que se pueda generar si el trabajador no va a su trabajo pueden ser limitadas.
pero puede haber graves y notables consecuencias para la empresa si esa dimisión no se preavisa con la debida antelación. Pensemos pues el sitio donde existe una gran responsabilidad y las consecuencias de la actividad que despliega el trabajador pueden proyectarse de una manera importante. También hay otras actividades, como se refleja en el Real Decreto 1561/95 sobre jornadas especiales, en relación a la acotación de la jornada en diversas actividades de carácter agrícola, forestal o pecuario. Obviamente, es notorio que en determinadas actividades agrícolas o forestales el tiempo de trabajo queda condicionado por diferentes circunstancias. Hay una absolutamente clara, y es en el momento en que sale el sol, en el momento en que se produce el ocaso. Obviamente, muchas actividades se producen aprovechando al aire libre, aprovechando la luz solar. Obviamente, la luz solar, dependiendo del momento del día del año, incluso va modificando su aparición o su eliminación diaria, conforme va avanzando el año. Obviamente, las jornadas deben de ajustarse a la efectiva luz solar en función de la actividad de que se trate. Y obviamente aquí el uso y la costumbre puede ofrecer una ayuda para determinar el contenido de la obligación laboral bastante relevante. No obstante, eso no quita el hecho de que haya circunstancias precisas relativas a la eficacia del uso y costumbre, que estas circunstancias se encuentran en clara regresión. Obviamente, lo natural y lo que mejor garantiza el derecho de las partes en la relación laboral es que las mismas estén precisamente detalladas. Obviamente, ejemplos como el supuesto que hemos hecho mención de la barba, que en un momento dado puede generar o puede suponer una causa por despido, lo interesante es que ese tipo de comportamiento, al objeto de generar mayor seguridad jurídica, queden explícitamente contemplados en el régimen sancionador aplicable y que no dependan de circunstancias que, a fin de cuentas, o situaciones de hecho que pueden ser interpretables. Y, por tanto, en aras a la seguridad jurídica, se debe de trasladar estas situaciones hacia el cuerpo legal, ya sea vía normativa o bien sea vía convenio colectivo. Obviamente, los usos y costumbres rigen en las relaciones laborales con un criterio territorial y un ámbito local. Normalmente se proyectan en el futuro y se repiten en una serie de prácticas, pero obviamente en espacios muy definidos. También hay que considerar que han de ser objeto de prueba. Obviamente, si no están recogidos en una norma, no rige el principio iura novit curia, por el cual el juez aplica el derecho, y dado que se trata de un derecho no publicado en lugar alguno, pues obviamente se tiene que hacer una prueba explícita ante el juzgador de que esa práctica existe. Pongamos como ejemplo, para comprender esta situación, la media jornada que se suele llevar a cabo ocasionalmente en algunas actividades, en algunas fechas festivas concretas, pero que no aparecen en el calendario laboral como festivas. Pensemos, por ejemplo, en Canadá, el miércoles de Corpus, que suele celebrarse
el desfile de la Tarasca, o el propio Día de las Cruces, que suele ser, pues, que es el 3 de mayo. En estos días señalados hay determinadas actividades donde se produce una reducción de jornada y se suele salir el miércoles de Corpus en algunas actividades a partir de las 12 de la mañana, con lo cual pues se permite acudir a este desfile y en igual sentido el día de las Cruces. La prueba que ha de llevar la parte para acreditar que existe esa circunstancia tiene una doble vertiente. Por una parte tiene que acreditar que existe el uso y costumbre y por otra parte tiene que ser su contenido o alcance. Obviamente, la parte puede utilizar todos los medios de prueba admitidos en derecho. Piénsese, por ejemplo, que si en una determinada actividad existe la costumbre de parar la actividad laboral el miércoles de Corpus a las 12 de la mañana, pues si eso es así, el trabajador podrá acreditar que ese es un hecho permitido por la empresa en años anteriores, con lo cual esa costumbre permitirá el hacer uso de ese hipotético derecho. Ahora bien, ¿qué pasaría si el trabajador no comparece en toda la jornada a su puesto de trabajo? Pues obviamente, en este caso, aunque hubiera probado el uso y costumbre, el alcance de ese uso no llegaría a la situación probablemente abusiva de no comparecer en su puesto de trabajo en esa media jornada que debería de haber comparecido. En tercer lugar, tenemos la jurisprudencia como fuente del derecho. Hay que tener en cuenta que toda vez que el depositario de la voluntad popular a la hora de establecer normas es el Parlamento y la autonomía colectiva es la que recoge el interés profesional, el juez carece de la capacidad de crear normas jurídicas en el ámbito laboral. Su función es meramente interpretativa. Agota su intervención en la aplicación de las normas vigentes. El juez no crea derecho. La labor del juez es protagonista de la ley en su funcionamiento práctico, de modo que con claridad no puede crear ningún tipo de contenido normativo. Eso no quita que a veces, y a través de la doctrina legal, la misma, una vez que se consolida, pueda crear a través de la jurisprudencia o anticipar cambios normativos de tipo legal o de tipo convencional. Pensemos, por ejemplo, en la figura clásica del accidente in itinere. La aparición de esta figura de forma consolidada a través de la doctrina del Tribunal Supremo en el año 1954 dio pie a que se modificara la Ley General de Seguridad Social y se considerara como supuesto asimilado al accidente de trabajo. Por tanto, dio lugar a la asunción por parte del legislador del criterio consolidado desde el punto de vista de la jurisprudencia. Buena parte del derecho del trabajo solo puede entenderse con su jurisprudencia, debiendo considerarse que, en sentido estricto, la jurisprudencia solo crea el Tribunal Supremo, a través de doctrinas reiteradas puestas de manifiesto por sentencias que siguen el mismo criterio consolidándolo. Si bien las salas de los tribunales superiores de justicia, dado que suelen ser la última instancia a efectos prácticos en buena parte de los asuntos, también se ha denominado, en cierto modo, jurisprudencia menor, porque asumen un papel
muy parecido al que crea el Tribunal Supremo. Se admite el sentido cuasi normativo de las decisiones judiciales, dada su proyección más allá del caso concreto, al definir el alcance de la norma y precisando, en cierto modo rellenando y dotando de sentido a muchas situaciones en las que la formulación normativa resulta extraordinariamente genérica. De hecho, pues pensemos también de modo significativo las 7 causas de despido que aparecen en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no se pueden entender sin la interpretación que los tribunales dan de las mismas. Ofrece una especial relevancia para el conocimiento y producción del derecho laboral la conocida doctrina del Tribunal Constitucional, con valor normativo más allá del caso concreto que parece desprenderse de la propia Constitución. No obstante, hay que tener siempre muy presente que cuando el Tribunal Constitucional declara que una determinada norma o artículo son contrarios a la Constitución, eso no implica, aunque ofrezca perfiles o pistas de cuál es la línea que se deba de seguir, que el Tribunal Constitucional sustituye al legislador. El Tribunal Constitucional declara que no es conforme a la Constitución y corresponde al legislador volver a llenar ese hueco o vacío normativo a que se pueda dar lugar. Y, por último, en último término, tenemos que hacer mención a los principios generales del derecho, que en el ámbito del derecho del trabajo ocupan un papel importante. Hay que tener presente que hay 2 principios que han podido resultar muy recurrentes dentro de nuestro ámbito. El primero de ellos, el principio prooperario, en favor del trabajador, que provenía de la necesidad de reequilibrar las fuerzas presentes en la relación del trabajo asalariado, y frente a este también se ha opuesto tradicionalmente el principio de productividad, que favorece en abstracto la producción que lleva a cabo el empresario. No hay que perder el norte tampoco respecto del alcance que pueda tener el principio prooperario, porque, desde luego, si un trabajador que presta servicios para una empresa sin estar dado de alta, el principio prooperario no lleva a pensar que se presuma que existe relación laboral sin que el trabajador aporte pruebas. Obviamente, aquí el principio prooperario se diluye de alguna manera. El trabajador tiene que aportar pruebas de las que sólidamente se pueda deducir que esa relación laboral se ha llevado a cabo. En cuanto al principio pro empleo y ocupación, se puede considerar el mismo desde diferentes perspectivas. Desde un punto de vista jurídico, hay que considerar que no existen más principios que los principios generales del derecho, lo cual nos podría llevar a considerar la falta de identidad o sustantividad propia de esta rama del derecho, que es un derecho especial muy vinculado al fenómeno social que regula y que enfrenta la posición de los trabajadores y de la empresa. Desde una perspectiva subjetiva se identificaría con el derecho al trabajo, con un derecho dirigido a los trabajadores, y desde una perspectiva objetiva su objeto vendría determinado por el derecho de un determinado tipo de relación de trabajo. Así tomaría cuerpo la corriente de opinión que considera que no estamos ante un derecho especial relacionado con el Código Civil,
sino un auténtico derecho común de la actividad profesional vinculada al trabajo. Desde esta perspectiva, son identificables una serie de principios propios que condicionan la aplicación del sistema de fuentes, considerando en cualquier caso que esos principios favorecen el carácter tuitivo de los derechos sociales de los trabajadores. Esto es, pretenden proteger la posición del trabajador en una situación en la que se encuentra en clara situación de desventaja frente al empresario, precisando una serie de principios que van a proteger su posición. De entrada, es necesario considerar el principio de norma mínima, que supone que la norma es inderogable en contra de los derechos del trabajador. La norma que establece, la normativa legal que establece unos derechos mínimos para el trabajador forman parte de un suelo normativo, de un suelo que consolida derechos y que son un punto de partida inexcusable para el surgimiento de la relación de trabajo. Esa norma mínima viene establecida, entre otros supuestos, por el Estatuto de los Trabajadores, que establecen a nivel general cuáles son los derechos incorporados a la relación de trabajo y que no pueden ser ignorados a la hora de fijar las condiciones laborales. En segundo término, el artículo 3, el párrafo tercero del artículo 3, establece el principio de norma más favorable, de manera que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales que resulten simultáneamente de aplicación se resolverán aplicando lo que resulte más favorable, apreciado en su conjunto para el trabajador. También hay un principio básico sin el cual el derecho al trabajo perdería su sentido y es el principio de irrenunciabilidad de derechos, incorporado en el artículo 3, párrafo 5, en virtud del cual los trabajadores no podrán disponer válidamente de sus derechos antes o después del inicio, antes o después de su adquisición, tratándose de derechos adquiridos por disposiciones legales de derecho necesario. Piénsese que todo el derecho del trabajo se desmoronaría si fuese factible que a través del contrato de trabajo el empresario y el trabajador firmaran que el trabajador no tiene vacaciones, no tiene pagas extraordinarias o percibe un salario inferior al de convenio. Ese principio de renunciabilidad de derechos tiene una excepción en aquello de los supuestos de acuerdos transaccionales que impliquen tipo finiquito que se pueden considerar una excepción en la medida en que se aprecia que no existe renuncia, sino compensación equivalente con el fin de evitar una confrontación entre las partes. Esta situación, obviamente, puede encubrir determinados supuestos que pretenden ofrecer una trampa a los derechos que puede tener consolidado el trabajador, dado que con relativa frecuencia pues, aparece una situación en la que el trabajador, en una situación de necesidad, cuando se le adeudan importantes o diferentes cantidades de dinero, se le puede condicionar el percibir una parte de las mismas a cambio de que firme y acepte un finiquito. El finiquito supone pues, la aceptación, la firma del finiquito ha de considerarse que conlleva la plena extinción de la relación laboral y económica que existe entre el empleador
y el trabajador, liberando a ambas partes de las obligaciones de carácter económico o laboral que puedan ser exigidas hasta ese momento. Esta situación nos enfrenta con situaciones en las que pues se ha podido firmar un documento en blanco al inicio de la relación laboral, que están directamente relacionadas con un supuesto de fraude que con relativa frecuencia se da en el ámbito laboral, que da lugar pues, a actuaciones penales dentro del ámbito laboral, que dan lugar a la suspensión de los juicios por despido hasta que se pueda dilucidar si la firma de esos hipotéticos finiquitos es o bien falsa o bien deducible de un documento firmado en blanco, en cuyo caso, en ocasiones se puede deducir esa circunstancia. Si se trata de una relación laboral pues que se ha proyectado en el tiempo durante años, esa circunstancia se puede verificar a través de la antigüedad de la tinta que se encuentra en el documento, si la misma se extendió varios años antes de la supuesta fecha del documento de finiquito. Obviamente se trata de un momento especial en la relación laboral. Al mismo deben de adjuntarse, deben de vincularse garantías que hagan posible que no se produzcan este tipo de fraude. Hay que tener presente pues, que el trabajador debe de conocer cuál es el importe de la liquidación que se le ofrece, debe de tener la posibilidad de verificar el contenido de las cantidades que son constitutivas del finiquito y probablemente, sobre todo en relaciones laborales que exceden del año, podría ser muy aconsejable que aparte de las prevenciones que incorporan los contratos de trabajo o los convenios colectivos donde se obliga a que el finiquito sea firmado en presencia del representante de los trabajadores, si el contrato de trabajo excede su duración de un año, no estaría de más que las partes negociadoras de los convenios colectivos, al igual que ocurre en otras transacciones que se celebran en el ámbito civil, de compraventa u operaciones de cualquier tipo, que se obligara a que el finiquito, cuando superara determinada cantidad, por ejemplo 1.000 euros o una cantidad semejante, se hiciera a través de un documento bancario que verificara que ese pago efectivamente se ha producido. Verbigracia, por ejemplo, a través de cheque o a través de transferencia bancaria. De esa manera se salvaría sin duda todos los problemas que se deducen del recurso fraudulento de la firma de folios en blanco que luego se pueden transformar en un finiquito falso que cierra la posibilidad de que el trabajador pueda tener acceso a los derechos de la liquidación de su relación laboral con la empresa. Y bien, con esto se da por finalizado este nuevo apartado de las fuentes del derecho del trabajo.